¿Qué temas se están tocando esta mañana en las columnas y editoriales a nivel nacional? Escuchemos las recomendaciones de lo que usted puede leer en estas mismas y de qué se habla con nuestro director editorial Raúl Frías Lucy. ¿Cómo está, Raúl? Buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Buenos días a la audiencia en Mega Noticias. Bueno, el tema de la pandemia es un tema que no se puede eludir, es un tema que no podemos evitar, ¿sí? Cuando tenemos el nivel más alto de contagios de lo que va de esta pandemia. Esta variante Delta está azotando a muchas naciones que veíamos cómo parecía que se había domado la pandemia, pero que, bueno, pues lamentablemente vemos que vienen estos fuertes incrementos y sin una estrategia clara, nos agarra con pocas personas vacunadas, con el 22% apenas de los mexicanos vacunados y además con una lentitud en la vacunación. Y aquí vienen muchas preguntas, Paco. Si tenemos 14 millones de vacunas guardadas, ¿por qué no estamos implementando un plan rápido para tratar de abarcar una mayor cantidad de personas vacunadas? Los fines de semana se descansa, no se vacuna en México, ¿sí? Es absurdo lo que está pasando cuando la protección principal que podemos tener es la vacuna. Sí, desde luego hay que considerar que si las reacciones y todo esto, pero hasta el momento no hay nada en el mundo que proteja a las personas de síntomas severos y de la muerte que la vacuna. Y una cosa importantísima, el uso de cubrebocas. Si seguimos viendo a nuestras autoridades, al líder de esta nación, sin usar cubrebocas, no manda la señal correcta y adecuada cuando se está pidiendo que se regrese a clases, cuando estamos en el peor de los momentos de los contagios y no se recomienda, no se exige el uso del cubrebocas como el paliativo, digamos, más efectivo para poder evitar los contagios después de la vacuna. Entonces son dos elementos que parece que seguimos siendo observadores, ¿sí? El doctor López-Gatell y el mismo presidente, ¿sí? Impulsando el regreso a las actividades, pero sin embargo dejándolo a la responsabilidad de los padres de familia el regreso a clases. No es obligatorio, pero ahí están las alternativas, pero no te dicen, usa el cubrebocas, no se anuncia un programa intenso de vacunación que pueda garantizar más seguridad a las personas. En fin, este es un tema que aborda Enrique Quintana hoy en su columna del periódico El Financiero y que, bueno, habla precisamente, dice, la variante Delta nos arrasa. Son datos, ya hemos dado aquí en Mega Noticias sobre el día con más contagios y lo que falta, Paco, porque lamentablemente vamos a tener siguientes días con muchos más casos y lamentablemente va a ser tantas las personas que vamos a tener la mortalidad y veremos lo que ya empezamos a ver en muchos hospitales del país, ¿sí? Saturación, personas que no pueden ser atendidas y esto es una desgracia, mientras que la vacunación va a paso lento, no hay prisa. Segunda columna recomendable hoy, Sergio Sarmiento en el periódico Reforma nos hace este hecho que, a ver, primero se niega que hubiera falta de vacunas, ¿sí? Esa fue la respuesta del gobierno. No hay falta de vacunas oncológicas, es mentira, son los enemigos los que están diciendo. Pero la evidencia nos dice que lamentablemente las acciones y los pleitos de este gobierno con los laboratorios mexicanos fue precisamente la suspensión de muchas de las líneas de producción de estos medicamentos necesarios. Y la compra que se hizo para suplir pues ese pleito pues tampoco fue eficiente. Lamentablemente el secretario de Salud, cuando aparece, las pocas veces que aparece, dice que ya se compraron, pero no llegan. Y Sergio Sarmiento toca el tema que aquí en Mega Noticias nuestro compañero Eduardo Manzanares había denunciado de la falta de medicamentos en el Hospital Infantil de Veracruz, en donde ahora el mismo directivo de este hospital señala que desde México, es decir, desde el centro, sí, se pidió que ya no dieran recetas, es decir, ya ni siquiera ahora la instrucción es no dar recetas para dejar o para no dejar evidencia de que no se están surtiendo. Es una situación que pasa, digamos, de
todas las cosas que hemos dicho, de la falta de experiencia de los funcionarios y de pues de las falsedades y mentiras que dicen, ahora a la perversidad, el decir no damos recetas para que no quede la evidencia de que no hay medicamentos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con cosas tan sensibles como esto? Y mientras tanto se dice que ya se compraron, que ya están, que ya casi van a llegar, y así traen a los padres de familia en esta que viven con su tragedia diaria de tener a su hijo o a su familiar enfermo de cáncer sin conseguir los medicamentos. Una verdadera tragedia en esto. Negar recetas, dice Sergio Sarmiento. Y termino con un par de columnas que hablan sobre el avance del crimen, como ya hemos informado luego del video donde supuestamente el líder de un cártel muy poderoso de la droga en México manda un mensaje amenazando a una periodista y además advirtiendo que están a favor de la libertad de expresión siempre y cuando se hable bien de ellos. Bueno, pues ahora, hoy Jorge Cepeda aborda el tema en su columna del periódico Milenio, dice narcos y su derecho de réplica. Y bueno, llama la atención, Jorge Cepeda hace un análisis muy interesante del avance que hubo de parte del crimen organizado y que ha habido en todos los ámbitos de la vida política. Lo vimos en la pasada jornada electoral, cómo grupos de criminales, los narcos, estuvieron jugando a favor de uno o de cual o de otro candidato, incluso el ejemplo que recordamos y que hoy toca Héctor Maullón en su columna del Universal, el hecho de Sinaloa, donde el grupo criminal estaba a favor de un candidato, de aquel señor Gerardo Vargas, que fue secretario general de gobierno en el tiempo de Maloba, y que fue lanzado por un partido político y que un grupo criminal estuvo jugando, ¿sí? Incluso secuestraron las urnas para poder rellenarlas de votos a favor de ese candidato. Todas estas cosas que Jorge Cepeda de alguna forma en su columna habla del avance del crimen organizado y lamentablemente pues una respuesta que no queda perfectamente clara. No basta solidarizarse desde la mañanera con la periodista amenazada, sino el Estado tendría que tener una respuesta contundente en contra del avance de los grupos criminales en el país. Interesante las columnas de hoy que hablan de realidades que duelen mucho a México, Paco. Hasta aquí algunas de ellas.